al grabar. Ahora a mí se me dejó. Ok, ahora sí podemos dar inicio a la clase. Hoy vamos a hablar un poco en el diferenciado de biología de célula, genoma y organismo de cuarto medio. Vamos a hablar un poco con respecto al ciclo celular. ¿Ok? Anteriormente habíamos hablado un poco de la mitosis y la meiosis, que eran procesos de división celular que la mayoría de las células experimentan el proceso de mitosis, mientras que el proceso de meiosis es el que regula las cargas genéticas, es el que regula las cargas cromosómicas específicamente, para poder así tener organismos haploides, en este caso las células germinales haploides, que cuando se unan forman un organismo diploide, en el caso del óvulo y el espermatozoide. Mientras que la mitosis era una división celular completamente normal, donde se tenía una célula principal como célula madre y se obtenían dos células hijas. ¿Sí se recuerdan de esas clases? Sí. Sí, profe. Hoy en el objetivo de aprendizaje 5, que seguimos en el mismo objetivo de aprendizaje, vamos a hablar un poco en el tema 17 del ciclo celular. Entonces, como pueden observar en la imagen, el ciclo celular es un conjunto, ¿ok? De eventos que todas las células pasan por él. Todas las células, sean pluricelulares, sean unicelulares, sean procariotas, sean eucariotas, pero ellos pasan de acuerdo a las necesidades que tenga la célula, ¿ok? La célula va a realizar su ciclo celular, valga la redundancia, de acuerdo a la necesidad que tenga, ¿ok? Todo normalmente empieza con una célula joven, que ésta empieza a madurar y cuando termina el proceso de maduración en la fase G1, ya les voy a explicar qué pasa en cada una de las fases, empieza normalmente con un bombardeo de estímulos, ¿ok? Estímulos que lógicamente la propia célula, en el caso de que sea eh, procariota, y a través de neurotransmisores, mensajeros químicos, como los que hemos estudiado al principio del semestre pasado, es bombardeada a través de varios tipos de señales, ella empieza el proceso de replicación a través de un ciclo celular. Lógicamente esto nos sirve para los organismos que somos pluricelulares y necesitamos formar algún tipo de tejido, ¿ok? En nuestro caso, por ejemplo, la piel está en constante renovación, las células hepáticas, las células hematopoyéticas están en constante ciclo celular porque son células que por lo general tienen un ciclo de vida muy corto, ¿ok? Y por lo general necesitan estarse renovando, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Como se puede observar en la imagen, como tal es un ciclo, literalmente es un ciclo totalmente redondo, ¿ok? Que cada uno ocurre en un tiempo específico y cada una de estas letras o colores representan a un estado de la división celular distinto. Ya vamos a explicar qué es cada uno. Normalmente las células inician su ciclo cuando todas las condiciones están favorables, ¿ok? Si hay alguna condición en contra, la célula por lo general no entra en estado eh, de crecimiento general hasta la maduración para poder iniciar, ¿ok? Con la fase, algunos dicen fase go y otros dicen fase cero. Como sea, es lo mismo. Es una fase, es el inicio de la fase 1 como tal, o del gap 1, donde allí es donde vamos a empezar a ver la división del ADN como tal, para poder posteriormente empezar la citocinesis, que es cuando se estrangula la célula y se obtienen dos fases, dos células totalmente distintas, ¿ok? Para que éstas se vuelvan a desarrollar y comience el ciclo de nuevo. Ya como les comenté, todas las células en todos los seres vivos ocurre un tipo de ciclo celular. En el caso de los seres pluricelulares, como los animales, algunos animales, lógicamente, y algunas plantas vasculares, se tienen el ciclo celular, como se los voy a explicar, ¿ok? A través de la mitosis, se tiene todas las fases, etcétera, etcétera. Pero hay seres vivos, específicamente bacterias y organismos también, animales protozoarios, que son unicelulares,
quiere decir que no tienen varias células en su cuerpo, sino que tienen una solita. Y una sola célula es todo su cuerpo. ¿Qué pasa con ellos? Con ellos normalmente ocupan este tipo de ciclo celular para reproducirse. De manera asexual, cuando se crean dos seres hijos de la misma madre, o sea, de una célula se parten dos seres, pero con una combinación genética totalmente igual a la de mamá, ¿ok? O a la del progenitor, con una división mitótica, ¿ya? Y se obtienen prácticamente clones de este primer ser, o también se puede obtener la combinación genética a través de una división sexual meiótica, donde hay la combinación del ADN con otro ser vivo, ¿ok? En este caso con una célula también de tipo procariota, por ejemplo, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá y se entiende? Sí, profe. Entonces, ya sabemos que todas las células inician el ciclo cuando las condiciones están favorables. Todas inician con una célula madura que por lo general ya tiene muchos estímulos, independientemente del tipo de célula que sea, apliquémoslo al tipo de célula pluricelular del cuerpo humano, ¿ok? Vamos a aplicarlo en los animales cordados. Cuando un animal cordado envía señales a cada una de sus células o a un grupo de células específicos, esta empieza en estado de ciclo celular, ¿ok? Para así poder entrar en la etapa de mitosis, que fue lo que estudiamos en las clases pasadas, ¿ok? Igualmente hay algunos tipos de células que producen, ¿ok? Algún tipo de meiosis, que es cuando tenemos la división de carga genética y hay equilibrio en estas cargas, ¿ok? De hecho, la clase que viene es sobre eso, regulación de cargas genéticas. Hablamos específicamente de la meiosis. La mitosis es una división normal. O sea, es como si agarráramos algo y lo cortáramos por la mitad y hay cargas iguales en todo y se va a dividir y técnicamente son clones, ¿ok? Mientras que en la meiosis es donde vamos a tener la regulación de ADN, ¿ok? La mitad de las cargas, que es lo que ocurre en las células sexuales. A ver, vamos a explicar acá poco a poco qué pasa en cada uno de los ciclos, qué pasa en cada una de las etapas. Es fácil, ¿ok? Las etapas empezamos con, lógicamente, la G1, que algunas personas le dicen etapa Go o etapa G0. Todas estas normalmente empiezan con una célula madura, ¿ok? Como se puede observar acá en el ejemplo. Todas empiezan con una célula madura, ¿ya? Al momento de tener esta célula madura, que lógicamente ha salido de la mitosis anteriormente y ha pasado un periodo para que ésta pueda crecer y desarrollarse y poder completar todos sus organelos, completar toda su replicación genética, etcétera, etcétera. Ya cuando la célula está totalmente madura, empieza en la etapa G1. ¿Qué significa gap 1 o intervalo 1? ¿Ok? Allí es donde normalmente la célula entra en la interfase, ¿ok? O en la síntesis. Cuando la célula entra en estado S o síntesis, ¿ok? O interfase, también se conoce como ese nombre, pero normalmente no se le dice interfase porque en la mitosis también hay varias etapas, ¿ok? Como pudimos observar en las clases anteriores, hay anafase, telofase, que es una de las últimas, metafase e interfase. ¿Ok? Entonces, si nombramos una interfase antes, es normal que se confundan. Por eso normalmente le decimos síntesis. ¿Ok? Y allí es donde normalmente el ADN empieza a separarse. Recuerden que el ADN, ¿cómo está empaquetado dentro de la célula? Procariota animal y vegetal. Eucariota, perdón. ¿Cómo encontramos el ADN en una célula eucariota? En una cromatina. En las cromatinas. Y esto forma, en teoría, un cromosoma. Los cromosomas, perfecto. Y obviamente en las células procariotas se ve un tipo de ADN celular
¿ok? Cíclico, lógicamente, que no está protegido por nada en teoría, ¿ok? Está en un sitio fijo, pero está disuelto en el citoplasma, no hay algo que lo proteja, en comparación a la célula eucariota, que es la célula que tiene un núcleo, ¿verdad? Que es la que hemos visto estudiando todo este tiempo. Aparte, cuando entramos en la parte de síntesis, estos cromosomas empiezan a separarse. Recuerden que un cromosoma tiene dos extremos. Normalmente colocamos el ejemplo del ser humano porque es en forma de X. Literalmente tiene 4 extremos, ¿ok? Y esos extremos se van a separar, ¿ok? Porque recuerden que 2 extremos me los brinda mi madre y 2 extremos me los brinda mi padre, ¿ok? Pero de forma lineal. ¿Y cómo se separan estos? Estos se separan desde el centrómero hacia los telómeros, ¿ok? Desde el centro hacia los extremos, para poder así tener la combinación igual de mamá y papá, ¿ok? ¿Sí se va entendiendo? De hecho, aquí se puede observar, miren, en la imagen se ve acá como 2 antenitas. Esas 2 antenitas representan en teoría los cromosomas, ¿ok? Cuando entramos en una fase S, allí empieza a separarse, dentro del mismo núcleo, empieza a separarse estos cromosomas, ¿ok? Y vamos a buscar una imagen más clara para que puedan observar. A ver. Vamos a ver si esta nos sirve. Acá se ve. Miren, en la fase G1, el cromosoma está empaquetado, todo normal, ¿cierto? Dentro de la célula. Acá se puede ver lo que va pasando internamente. ¿Se puede observar? Sí, profe. Cuando entramos en la fase S, lo que es que aquí lo representan ya desempaquetado, el cromosoma desempaquetado. Vamos a buscar una imagen donde se pueda observar mejor. Y así lo pueden ver muchísimo mejor. Aquí lo encuentran ya acá. Perfecto. Esta. Entonces, en la fase S, este cromosoma empieza, recuerden que el cromosoma al principio, en la fase G1, la célula recientemente tuvo ya una división celular y empieza el proceso de crecimiento y maduración. Cuando entramos en la fase G1, esta ya tiene los cromosomas, ¿ok? Tratando de hacerse otra vez una X completa. Para eso es el proceso de maduración. Cuando entramos en la fase S, este cromosoma se vuelve a desligar. Recientemente ya se hizo un cromosoma, ahora se vuelve a desempaquetar para poder colocar 2 de sus extremos en un sitio y otros 2 en el otro, en la otra parte. Se empieza a desenrollar la célula para así poder desarrollar el cromosoma completo y empezar la fase G2. ¿Ok? ¿Cómo se puede observar acá? Ya en la fase G2, el cromosoma está totalmente completo. Así como se puede observar acá. ¿Se puede observar? Entonces, es un periodo entre el G1 y la síntesis, donde, lógicamente, síntesis es producción, donde el cromosoma puede volver a regenerarse completamente para prepararse a el proceso M, al proceso de mitosis. ¿Se puede observar? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, volvemos acá entonces. Entonces, ya sabemos que los cromosomas normalmente empiezan a desarrollarse en la fase S hasta que llegan a la fase G2. En la fase G2 es la siguiente etapa, donde también se conoce como GAP2 o intervalo 2, donde allí es donde empieza como tal el proceso de elongación del uso, o sea, el uso le damos nombre al uso como tal es el cromosoma, ¿ok? Una de las partes del cromosoma. Cuando este cromosoma está totalmente completo y ya lo podemos separar, ya hay un núcleo, ya hay un centrómero, ya hay telómeros, ya hay brazos, ¿ok? Ya hay cromosomas homólogos dentro de este y es una X totalmente, en el caso del ser humano,
empieza la fase M. Y en la fase M, ¿ok? También encontramos, lógicamente, recibe este nombre por la fase mitosis, por ese tipo de división celular, y empieza cada uno de de las etapas obviamente, de la mitosis, ¿ok? Empezamos con si mal no recuerdo, la profase, anafase, metafase y telofase, ¿ok? Empezamos con cada uno de esos procesos que ya hemos visto en las clases anteriores, donde en teoría el cromosoma se vuelve a desligar por el centrómero para que queden dos partes de esos cromosomas en cada una de las células y estos puedan volver a regenerarse, ¿ok? En teoría nada más lo que tenemos es la división celular para la repartición de cada uno de los organelos dentro de la célula y esta pueda tener el estado de citocinesis, que es cuando la célula se estrangula a la mitad y puede romperse, puede dividirse. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando termine el ciclo como tal, recuerden que el ciclo en teoría nunca termina, porque eso es un ciclo, ¿ok? Vuelve a empezar de nuevo. Pero cuando ya termina la fase M, la célula entra en un estado de quietud, entra en un estado de reposo, entra en un estado de no hacer nada porque está en proceso de volver a madurar para empezar el ciclo de nuevo. Este estado de quietud se llama quiesintesis, ¿ok? Y podemos decir que las células están quiescientes porque están quietas, no se mueven, ¿ok? Pero en algún momento ellas van a empezar a desarrollarse de nuevo y a madurar de nuevo para dar inicio otra vez a la G1 o a la G-GO, ¿ok? Al intervalo GO, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Ya sabemos entonces, como resumen, se los voy a explicar con la imagen. Acá tenemos la teoría en la diapositiva que viene, que por cierto no se las estoy presentando, disculpen. Acá con este dibujo entendemos un poco más, o con este, entendemos un poco más de lo que pasa en cada una de las fases. Normalmente ya sabemos que en la G1, en los cromosomas en teoría no están completamente formados porque van saliendo de una división celular hasta que la célula madure y empieza el periodo de fase GO o fase G1 o fase G0, ¿ok? Donde empieza la fase de síntesis del cromosoma. Los cromosomas empiezan la replicación celular, ¿ok? Estoy hablando muy rápido, creo, voy a hablar un poquitito más lento. Empiezan la fase de replicación celular para así formar los cromosomas completamente. Cuando entran en la fase G2, estos cromosomas ya están completamente formados, ¿ok? Y la célula como tal se prepara para entrar a la fase M, que es la división celular como tal. Allí es donde la célula se va a estrangular con cada una de las fases de la mitosis, que ya sabemos que es la profase, metafase, anafase y telofase, donde en cada una de ellas el cromosoma se vuelve a dividir, se separa, ¿ok? Se alinean y cada uno por los centrómeros empieza como una línea de división, literalmente para que cada una migre hacia los polos, como se puede observar acá. Los cromosomas están en el núcleo, luego se alinean, ¿ok? Los centrómeros se empiezan a dividir y cada uno migra hacia los polos, hacia los usos mitóticos, para que esta, cuando empiece la citocinesis, que es cuando la célula se estrangula, la célula se rompe, puedan quedar, lógicamente, cada una de las cargas genéticas de un lado de la célula, ¿ok? Y así podemos obtener dos células hijas. Al tener estas células hijas, ellas entran en un estado de quietud, ¿ok? Quiescientes, células quiescientes, para que empiecen el proceso de maduración y vuelvan a iniciar el ciclo de nuevo. ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Los demás? López, que no la escucho. Silva. Sí, profe. Bien, acá obviamente se lo expliqué más fácil con un dibujo. Y acá está toda la teoría. Lógicamente ya sabemos que el ciclo celular no es una línea, sino que obviamente es circular,
porque al tener una célula madura que entra en todas estas etapas de producción del cromosoma completamente para volver a dividir, lógicamente al tener las dos células hijas, este vuelve a empezar el ciclo. Ya sabemos que no es lineal, el proceso no es lineal. Lógicamente se va repitiendo de acuerdo a las necesidades que se vayan dictando, de acuerdo a las necesidades que se vayan enviando a través de señales, neurotransmisores, en el caso de nosotros los seres humanos, señales químicas, mensajeros químicos que hemos estado estudiando desde el primer semestre, que ya sabemos que atraviesan las membranas plasmáticas, independientemente, los mensajeros químicos que ya hemos estudiado, para empezar las primeras fases, que en este caso son la G1, S y G2, sería la parte de interfase, que sería la preparación como tal de la célula madura para que ésta pueda tener toda la carga genética. Recuerden que lo más importante para la célula es la carga genética, por eso la célula eucariota lo protege tanto a través del núcleo. De hecho, sabemos a través de las clases que hemos visto anteriormente que el ADN es tan protegido así que en teoría creamos una copia, que es el ARN, para que ésta pueda hacer el trabajo del ADN. ¿Ok? Ya eso lo hemos venido estudiando, ¿cierto? Y lógicamente empieza en cada una de estas etapas, que acá está bien teoría y se los acabo de explicar con un dibujito para que sea más fácil de entender, hasta que tengamos dos células hijas totalmente copia del anterior. ¿Ok? ¿Se entendió? Por mi parte, sí, profe. ¿Y los demás? Bien, Silva y los demás. Guevara, Sí, López. profe, se entendió. Bien. A ver, ahora, ya sabemos que el ciclo celular normalmente ocurre de acuerdo a las señales que el cuerpo envía. El cuerpo, en el caso de un organismo pluricelular, en el caso de un organismo unicelular, es de acuerdo a las condiciones que estén actas tanto en el entorno. Recuerden que lo coloca algo así como más vulnerable a una bacteria si hace el proceso de división celular en un ambiente hostil. Lógicamente no lo puede hacer durante una batalla, por ejemplo, con el sistema inmunológico del cuerpo, porque obviamente se va a morir más rápido. Está más vulnerable. Ellos normalmente hacen estos ciclos cuando las condiciones están más favorables. En el caso de los seres unicelulares, recuerden que una célula sería todo su cuerpo. Ahora, normalmente el ciclo celular se regula, ya sabemos que bajo condiciones muy específicas y de acuerdo a los mensajeros químicos que se necesitan para poder iniciar el proceso. ¿Ok? En primera instancia, normalmente los genes controlan este proceso, ¿ok? Recuerden que los genes como tal es la guía, es como el manual de instrucciones del cuerpo, tanto humano como de todos los seres vivos, para realizar las funciones que normalmente realizamos. Esto lo hemos venido hablando ya. Ahora, pero normalmente recuerden que cuando se lee en esta duplicación celular, proceso de transcripción, traducción del ADN, normalmente se activan un conjunto de enzimas que ayudan, ¿ok?, a producir algún tipo de proteína que al fin y al cabo, también se pueden producir algún tipo de mensajes, ¿ok? Y lógicamente en este proceso, ¿ok?, se envían algunas señales químicas, pueden ser neurotransmisores, pueden ser mensajeros químicos, como los habíamos estudiado anteriormente, para poder así empezar un ciclo o detener un ciclo, ¿ok? De acuerdo a la situación en que esté cada tipo de célula, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, el Martín dice que lo disculpo porque se tienen que retirar unos minutos. No hay problema, puedo leer el chat. A ver, ahora, lógicamente el ciclo celular es muy importante, tanto para los seres unicelulares como para nosotros los seres pluricelulares. De hecho, lógicamente los seres pluricelulares como nosotros o algunos tipos de plantas y hongos, ¿ok? Normalmente todos los protozoarios y bacterias son unicelulares. Algunas sí son pluricelulares, pero la mayoría son unicelulares y son procariotas. En las células eucariotas, que son las que tienen un núcleo verdadero,
es en donde los cromosomas lógicamente contienen el ADN dentro del núcleo, como esa caja del tesoro o algo así, o esa caja fuerte porque se protege lógicamente el ADN, que es lo más preciado dentro de la célula. El ciclo celular es uno de los procesos más importantes porque en teoría forma el tejido, ¿ok? Lógicamente, una célula lo vemos desde que empieza la fecundación. El ciclo celular empieza desde que está la fecundación, donde la unión del óvulo y el espermatozoide, en el caso del ser humano, se unen y empiezan el proceso de división celular mitótica, ¿ok? Y gracias a esto se forman todos los tejidos del cuerpo humano. La piel, todo, absolutamente todo lo que está en nosotros es tejido. Y este tejido se forma gracias a muchas células y lógicamente estas muchas células vienen gracias a la división celular, ¿ok? Independientemente de las condiciones, recuerden que es de acuerdo también a las señales que envía el cuerpo como tal para poder generar estos tipos de tejido, ¿ok? Y normalmente estamos en constante duplicación celular, en constante lectura del ADN, en constante escritura del ADN, para que estos ciclos celulares puedan formar más células que lógicamente se necesitan en nuestro cuerpo, ¿ok? En los organismos unicelulares es distinto, porque en los organismos celulares, en teoría, se realiza el ciclo celular para la reproducción de este ser vivo, ¿ok? En unas bacterias, por ejemplo, cualquier tipo de bacteria, la que podemos observar en la foto, no sé qué tipo de bacteria sería, pero podemos imaginar que es una ameba, ¿ok? Una ameba. Entonces, de esta ameba, lógicamente, al morir esa célula, ya no hay una descendencia, porque no hay una reproducción sexual ni asexual. Recuerden que las bacterias pueden tener ambos tipos de reproducción. Sexual cuando tiene intercambio con el ADN de otro tipo de bacteria, en este caso una igual a ella, lógicamente, pero independientemente del sexo, en las bacterias literalmente no hay sexo de macho y hembra o hombre y mujer, ¿ok? Pero lógicamente ellos intercambian su ADN para poder así tener mejorías en este proceso de intercambio, ¿ok? Si no hay ese intercambio de ADN, lógicamente la reproducción pasa a ser asexual, porque no se liga el ADN con el de otra bacteria de su misma especie, ¿ok? Sino que se crean totalmente clones de esas primeras bacterias, ¿ok? Entonces, el ciclo celular es sumamente importante, tanto para los unicelulares, porque en teoría forman otros seres vivos, ¿ok? Y tanto para nosotros los pluricelulares, porque en teoría nos forman literalmente a través de los tejidos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a hacer la tarea súper sencilla. Vamos a saber, ¿ok? Ya a través de la explicación sabemos, lo tenemos en teoría y lo tenemos en imágenes. Vamos a hacer un resumen con nuestras propias palabras, sin reglas. Ya no vamos a hoy no vamos a aplicar las reglas del Word uno por uno y no vamos a aplicar nuestras reglas que hemos venido aplicando en los resúmenes anteriores, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Podemos observar una imagen, podemos leer la teoría para así poder realizar con nuestras propias palabras un resumen del ciclo celular con todas sus fases. Sabemos entonces que hay dos fases principales: la mitosis o la fase M y la interfase, ¿ok? Que como tal engloba la fase G, la fase S y la fase G2. G1, S y G2. Englobaría esa parte de interfase. Pero normalmente no le colocamos ese nombre porque nos podríamos confundir con la mitosis, que también tiene una interfase. Entonces, para que no nos confundamos, ¿ok? Entonces ya sabemos que podemos empezar, lógicamente, con la célula madura en la fase G-GO, o en la fase GO, o en la fase 0, o en la fase G1, mejor le colocamos G1, donde ya la célula está madura e inicia el ciclo, ¿ok? Hasta detenernos en las células quinesientes, que es las células que ya están totalmente divididas después de la mitosis, ¿ok? En teoría debemos nombrar la G1, la S, la G2, que sería un tipo de fase, en este caso la interfase, y luego nombramos la M, que en este caso sería la mitosis. Serían 4 fases como tal, ¿ok? Acá en las diapositivas tenemos, por ejemplo, acá tenemos una imagen explicando
También explica qué pasa en cada una de las fases, igualmente acá, ¿ok? Y por último tenemos la teoría, que se las he venido explicando, para que no tengamos que leer todo teóricamente tan aburrido, ¿ok? En teoría, con nuestras propias palabras, vamos a realizar este resumen, nombrando cada uno de los ciclos y qué pasa en cada uno de estos, en cada una de las fases, perdón, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, mis niños? ¿Cuándo es el plazo de entrega? Recuerden que normalmente nosotros, en teoría, yo reviso a fin de semestre, ¿ok? Para serles sincero. Pero lo ideal sería que no se dejen acumular tanta tarea, ¿ok? Y fueran realizando las tareas, pero lo coloqué para hoy mismo, pero lo voy a colocar para el domingo. ¿Están full de tarea? O sea, sí tenemos magias que hacer. Ya se las coloqué para el domingo. A ver, ya sabemos entonces que la clase es la clase número 17, ciclo celular, jueves 27 de agosto. ¿Ok? Allí se las coloqué, ya sabemos que está la guía adjunta y la estoy creando. Listo, ya la tienen en el Classroom. Jueves 27 de agosto, clase 17, ciclo celular. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Bien, Connie, te leo. Javiera, Padilla, Cabello. Bien, ya los leo, los leí. Bien. Ok, mis niños, entonces, hacemos el resumen. Podemos leer la teoría, si quedan con alguna duda. Igualmente me pueden escribir por el Classroom para ayudarlos. Y ya sabemos que nos vemos mañana en una clase tipo B de biología. ¿Ok? Quiere decir que nos vemos a las 3:15. A ver. Sí, 3:15. ¿Ok? Nos vemos mañana entonces, mis niños. Se me cuidan. Chaito. Chao, Chao. profe. Nos vemos Cuídese. mañana.